Qué gusto poder saludarlos en este precioso día, mis queridos hermanos y amigos. Es mi ruego a Dios que nos bendiga y que nos ayude por medio de su Santo Espíritu a comprender poco a poco su santa palabra. Me gusta decir siempre a comprenderla en el contexto que Dios le puso en el momento en que la inspiró. El día de hoy les voy a compartir un tema complementario al tema de la semana pasada. El tema de la semana pasada se llamó 3 pueblos. El de hoy le voy a llamar el nuevo pueblo. Quise hacer este video porque hay muchísimas personas que creen que por asistir a un servicio religioso o por pertenecer a una determinada denominación religiosa ya son hijos de Dios. O dicho de otra manera, que por asistir a una iglesia los convierte en miembros del pueblo de Dios. Pero eso no es así. Dios en su palabra nos enseña que hay una gran diferencia entre un ser humano que no es hijo de Dios y un ser humano que sí es hijo de Dios. Claro que materialmente los dos nos miramos exactamente iguales, pero espiritualmente hay una gran diferencia. Para ser hijos de Dios hay que cumplir con los requisitos que Dios establece en su palabra. Por eso hice este video aclaratorio que he denominado, como ya le dije, el nuevo pueblo. Entonces, principio con lo siguiente. En el video anterior vimos que el domingo de resurrección por la noche, nuestro Señor Jesucristo, al insuflar el Espíritu Santo sobre los 12 discípulos, engendró a los primeros 12 habitantes de un nuevo pueblo. Ese nuevo pueblo es el verdadero pueblo de Dios y que hoy conocemos popularmente como la Iglesia de Jesucristo. Quizás más de alguno en este momento podría decir, ¿por qué es un nuevo pueblo? ¿Y por qué ese sí es el verdadero pueblo de Dios? Las respuestas son las siguientes. Primero, es un nuevo pueblo porque los dos pueblos que ya existían y que eran los judíos y los gentiles, tal como vimos en el video anterior, eran pueblos que estaban formados, dijimos, por hombres naturales, es decir, que estaban formados por personas que no eran hijos de Dios. Segundo, ¿y por qué ese sí es el verdadero pueblo de Dios? Porque este nuevo pueblo, que es la Iglesia de Jesucristo, es un pueblo que está formado por hombres espirituales, por hombres naturales, judíos y gentiles que se convirtieron en hombres espirituales y se convirtieron con ello en hijos de Dios al recibir a Jesucristo como su Señor. Ese nuevo pueblo está formado por hombres que espiritualmente, diríamos, han nacido de nuevo y nacieron de nuevo al recibir el Espíritu Santo. Y al nacer de nuevo se convirtieron en parte del reino de Dios. Y eso fue precisamente lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo en el diálogo que sostuvo con él la noche en que Nicodemo fue a visitarlo. De ese diálogo, en Juan capítulo 3, versículos del 1 al 3, se lee lo siguiente. Y dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Repito lo que dijo Jesucristo. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver
el reino de Dios. Como cualquier otra persona alrededor del mundo, Nicodemo era un hombre natural. Eso significa que aunque Nicodemo era judío y que como tal era parte del pueblo elegido de Dios, no por eso dejaba de ser un hombre natural. Un hombre que solo tenía cuerpo y alma, y por eso no era hijo de Dios. Nicodemo era judío y era parte del pueblo elegido de Dios del Antiguo Testamento. Pero aclaro que el hecho de que Nicodemo fuera judío y fuera parte del pueblo elegido de Dios del Antiguo Testamento no lo convertía en hijo de Dios. Aclaro que ser judío no es sinónimo de ser hijo de Dios. Aclaro que ser parte del que fue el pueblo elegido de Dios en el Antiguo Testamento no es sinónimo de ser hijo de Dios. Que ellos tienen cosas especiales y promesas especiales delante de Dios, eso es diferente, pero eso no los convierte en hijos de Dios. Nicodemo entonces, al ver los milagros que el Señor hacía, entendió que Jesús no era un hombre cualquiera. Y de esa cuenta fue a buscarlo, y aunque no le hizo ninguna pregunta directa, el Señor de todas maneras sabía por qué Nicodemo lo había ido a buscar, y por eso le advirtió que tenía que nacer de nuevo si quería ser parte del reino de Dios. Al decirle Jesús a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo, el Señor le estaba diciendo a Nicodemo que tenía que pasar de hombre natural a hombre espiritual si quería ser parte del reino de Dios. Quizás alguien ahorita podría preguntar, ¿y cómo pasar de hombre natural a hombre espiritual? Pues se pasa reconociendo a Jesucristo como Señor, o se pasa reconociendo a Jesucristo como Salvador, como usted lo quiera decir. Eso es lo que revela 2 Corintios 5:17, donde se lee lo siguiente. Y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Lo repito. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Cuando el apóstol Pablo revela que la persona que está en Cristo, que es lo mismo que decir que la persona que ha reconocido a Jesucristo, dice, nueva criatura es. El apóstol Pablo entonces se refiere al hecho de que toda persona que antes solo tenía cuerpo y alma, al reconocer a Jesucristo como su Señor, nace de nuevo. Y nace de nuevo porque al recibir el Espíritu Santo en su cuerpo, entonces al recibir a Jesucristo, el Espíritu Santo al entrar a su cuerpo, le da vida a su espíritu humano que estaba muerto. Y de esa cuenta, de ahí en adelante, esa persona, sea varón o mujer, pasa a ser una persona espiritual. Porque ahora ya no solo tiene cuerpo y alma, sino tiene cuerpo, alma, espíritu humano vivo y el Espíritu de Dios viviendo permanentemente dentro de su cuerpo. Precisamente por eso es que en 2 Corintios 5:17 el apóstol Pablo termina diciendo que en la persona que ha nacido de nuevo, dice, las cosas viejas ya pasaron y que de ahora en adelante todas las cosas son hechas nuevas. El apóstol Pablo, al decir que las cosas viejas ya pasaron, está diciendo que las cosas que hacía el nuevo cristiano cuando solo tenía cuerpo y alma, y era un hombre natural obviamente, ya se murieron. Eso ya terminó. Diríamos, es un borrón y cuenta nueva. Eso ya no le interesa a Dios. ¿Qué hizo un ser humano antes de reconocer a Jesucristo?
eso ya no le interesa a Dios, porque eran obras que esa persona hacía cuando todavía no era hijo de Dios. A Dios ahora solo le interesan las cosas que se definen como nuevas, las cosas que el cristiano hará de hoy en adelante, ahora que ya es hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un hombre cristiano y un hombre no cristiano? La diferencia es que un hombre no cristiano es un hombre natural. Y es aquel hombre que solo tiene cuerpo, dijimos, y alma, cuerpo y vida material, ya que su espíritu humano está muerto. Nacimos con el espíritu humano muerto como consecuencia del pecado de Adán. Y está muerto el espíritu porque no tiene la presencia de Dios en su vida. Mientras que un hombre cristiano es un hombre espiritual, porque ese hombre ahora tiene cuerpo, alma, espíritu humano vivo y el Espíritu de Dios viviendo dentro de su cuerpo. Aclaro que un hombre no cristiano es un hombre natural porque no tiene a Dios viviendo adentro de su cuerpo, mientras que el hombre cristiano es un hombre espiritual porque sí tiene a Dios viviendo dentro de su cuerpo por medio del Espíritu Santo. No se olvide que en el momento en que una persona reconoce o confiesa a Jesucristo como su Señor, en ese momento, dice Juan 7, 38 y 39, que recibe el Espíritu Santo en su cuerpo y el Espíritu Santo se queda ahí permanentemente. Por lo anterior, es que la vida que el cristiano inicia desde el momento en que recibe a Jesucristo como su Señor y luego es bautizado en agua, es una vida sin pecado. No porque ya no peque, sino porque cada pecado que comete, la presencia, el fuego del Espíritu Santo que está dentro de su cuerpo, quema cada pecado. A esa vida sin pecado el apóstol Pablo le llama vida nueva. Eso significa que el cristiano es una nueva criatura. ¿Por qué? Porque tiene una nueva vida. Eso es lo que se lee en Romanos 6:4, donde dice lo siguiente: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En esta cita, el apóstol Pablo está aclarando que cuando fuimos bautizados en agua, después de reconocer a Jesucristo como nuestro Señor, en el momento dice que nuestro cuerpo fue sumergido bajo el agua, en ese momento fuimos sepultados juntamente con Cristo para muerte. Pero también del mismo modo que Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros al salir del agua, cuando nuestro cuerpo salió del agua, fuimos resucitados espiritualmente para vivir, dice, una vida nueva, una vida alejada del pecado, porque ahora en el nuevo pueblo, que es el pueblo de Dios, debemos vivir en santidad para nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es santo. Muy bien, con esto termino este pequeño tema, pero me gusta siempre arribar a conclusiones. ¿Qué conclusiones sacamos de lo que platicamos anteriormente? Primero, que asistir a un servicio religioso no nos convierte en hijo de Dios a nadie. Repito, que asistir a un servicio religioso o pertenecer a alguna congregación, como algunos dicen, no convierte en hijo de Dios a nadie, sino que tal como el Señor le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículos del 1 al 3, toda persona que quiera ser parte del reino de Dios tiene que nacer de nuevo. Óigalo muy bien. Tiene que nacer de nuevo reconociendo a Jesucristo como su Señor. Si no nace de nuevo, no puede ser hijo de Dios. Segundo, que según 2 Corintios 5:17, toda persona que reconoce a Jesucristo como su Señor, tal como la Escritura lo establece, pasa a ser una nueva criatura, porque de tener solo cuerpo y alma, pasa a tener cuerpo,
alma, espíritu humano vivo y el Espíritu de Dios viviendo dentro de su cuerpo. Y de esa cuenta pasa a ser un hombre espiritual y pasa a ser calificado como hijo de Dios. Tercero, que toda persona que se convierte en nueva criatura reconociendo a Jesucristo como Señor, las cosas viejas, dice, esas pasaron. En Cristo es un borrón y cuenta nueva, porque de ahora en adelante todas las cosas son hechas nuevas, ya que ahora es parte del reino de Dios. Y cuarto, que según Romanos 6:4, al ser bautizados en agua, fuimos sepultados juntamente con Cristo para muerte. Pero también, así como Él fue resucitado por la gloria del Padre, fue levantado de la tumba por la gloria del Padre, nosotros también, al salir del agua, fuimos resucitados espiritualmente para vivir una vida nueva, una vida sin pecado al lado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien, con esto termino el tema. Le animo a que repase cada cita bíblica, como le he dicho siempre. Y si no se ha suscrito, suscríbase para que cada lunes le llegue un estudio como este. Y si Dios lo permite, nos vemos el próximo lunes.